Este es el informe de la práctica número 10 en el tema transformación de redes. Como objetivos tenemos verificar voltajes y corrientes de circuitos resistivos de configuraciones de estrella y triángulo. En integrantes tenemos a Tate Jordan, Kiros Brown y persona Fatima Mander. La fecha de la práctica fue el 9 de julio de 2025. Los circuitos realizados en Proteus son los siguientes. En el primer circuito tenemos una fuente de 10 voltios en el cual circula 0,03 amperios en la malla uno, una resistencia de 600 ohmios en la cual circula 10 voltios, una resistencia 2 de 600 voltios, 600 ohmios también, en la cual circula 8 voltios, una resistencia 3 de 600, en la cual circula 2 voltios, las cuales están en paralelo, con la R1, R3 y R4, en la cual circula en R3 a R4 un 0,01 amperios, y en la resistencia 4 de 2 voltios. En el circuito 2 tenemos una fuente de 10 voltios por el cual pasa 0,01 amperios. En la resistencia 5 tenemos un voltaje de 6,36 voltios. En la resistencia 7 tenemos un voltaje de 3,64 voltios. En la resistencia 6 tenemos un voltaje de 2,73 voltios. En la resistencia 8 tenemos un voltaje de 0,91 voltios. De la resistencia 6 a la resistencia 8 pasa una corriente de 4,55 miliamperios. En el análisis de resultados tenemos que en el circuito delta las corrientes A1 y A2 son en A1 300 miliamperios y en A2 10 miliamperios. En el circuito estrella tenemos que en la corriente A1 tenemos de 10 miliamperios y en la corriente 2 4,55 miliamperios. En los circuitos delta de voltaje y resistencias tenemos de la resistencia de 600, 8 voltios, de la resistencia 2 de 600 de 10 voltios, de la resistencia 3 de 600 de 2 voltios, y la resistencia N de 2 voltios. En el circuito estrella, los voltajes, la resistencia uno de 6,36 voltios, en la resistencia 2 de 3,04 voltios, en la resistencia 3 2,73 voltios y la resistencia L de 9,91 voltios. El error al momento de realizar la práctica en el laboratorio, los datos fueron tomados en el software Proteus y no se cuantificó ningún tipo de error. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito de la figura 1 y la figura 2? La figura 1 representa una configuración Y, donde las resistencias R1, R2 y R3 están conectadas con un nodo común. La figura 2, en cambio, representa una configuración delta, ya que las resistencias R1, R2 y R3 forman un bucle cerrado. Al cambiar de estrella a delta, en la configuración estrella, las corrientes en cada rama pueden diferir debido a la distribución de voltajes en el nodo común. En la configuración delta hay una única corriente que circula por todas las resistencias, ya que están en serie. Como conclusión tenemos que las corrientes se unifican al pasar de estrella a delta. Específicamente, en la configuración delta, todas las resistencias comparten la misma corriente, mientras que en estrella cada rama tiene su propia corriente dependiendo de la impedancia de cada camino. Halle el equivalente delta en el del circuito de la figura 2 implementando en la práctica. Calcule voltajes y corrientes. En la resistencia A y B tenemos una resistencia equivalente de 1800 ohmios. Como resistencia total sumamos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y RL y tenemos una resistencia total de 2000 ohmios. Como corriente tenemos 5 miliamperios y el voltaje en la resistencia 1 encontramos multiplicando la corriente que encontramos dividiendo el voltaje sobre la resistencia total, que nos da una resistencia de 3 voltios. El voltaje en la resistencia L es de 1 voltio y el voltaje total lo encontramos sumando el voltaje en cada resistencia, lo cual nos dio un voltaje de 10 voltios. Como conclusiones tenemos que al transformar un circuito de configuración estrella a delta, la corriente en el sistema se vuelve uniforme al estar todos los elementos en serie, facilitando su análisis. También que los resultados obtenidos teóricamente coinciden con los de la simulación, validando el uso de modelos ideales en el estudio de circuitos resistivos. Y como recomendaciones podemos decir que verificar siempre las conexiones en Proteus para evitar errores de simulación por el mal cableado, y también el usar instrumentos de medición virtuales como el amperímetro y el voltímetro en Proteus correctamente ubicados para asegurarse que las lecturas sean precisas.